Eh, la dinámica familiar era así, a vista de terceros, relativamente normal, lamentablemente normalizado, mejor dicho. Aquí la violencia interfamiliar, infantil, la violencia machista y todas esas cosas, mucho más cuando yo era niña, está muy normalizada, está normalizada. Y como que haya gritos, que haya golpes, que haya ese tipo de cosas, no alarmaba absolutamente a nadie. Ya en el núcleo familiar dentro de casa era 1000 veces peor de lo que se podía ver afuera, sinceramente. ¿Ahí quién está? ¿Estás con tu mami? ¿Ella es tu mami y ese bebito eres tú? Mi madre es la que está de blanco, Tu madre es la que está de la del blanco, flequillito. la del flequito. Y la de Rosita, entonces, ¿quién es? Familiares de mi progenitor. Familiares. Ah, ok. Y ahí estás tú de bebita. Tú, entonces, ¿qué Sí, número de hermana eres? O de hermano, hermana. yo era la más chica. La más chica. Después de cuando yo cumplí unos 15, casi unos 15 años, nació mi otra hermana, Tu otra hermana. que a la que voy a nombrar como la menor para no Para haya no ningún tipo sonar. de... Ok. Entonces, tus otros hermanos son más grandes, ¿como de cuántos años más grandes que tú? Nos llevamos bastante. Si no me equivoco, son de 32 años para arriba todos mis hermanos. O Todos sea, tus hermanos. si no me equivoco las edades, por ejemplo, yo me llevo con uno nomás de mis hermanos mayores, que sería el del medio, y él tiene unos 32 años. Los demás son mayores a él. Ok. Eh, ¿Y en qué momento, porque bueno, obviamente sabemos por tu historia, por lo que nos has contado y nos has revelado, esta parte donde tú empiezas a vivir maltrato, pero también sufres la pérdida de tu mamita, no sé si ella se enferma, qué sucede, cuántos años tenías. Ella tenía 42 años y yo tenía casi 16, entre 15 y 16 años. Mm. Ella fallece por una enfermedad autoinmune. Mm. No recuerdo el nombre en este momento, pero enfermó y en unos 20 días tal vez falleció. Muy Ella grave. tenía igual dolores y tomaba medicaciones porque le dolía mucho el estómago, porque casi siempre estaba como con malestares y era una mujer con sobrepeso. Mm. Entonces eso también le traía complicaciones a ella de salud y, y no nos sorprendió que se haya enfermado, pero no esperábamos que sea tan grave, sinceramente, Y que fuera tan al punto rápido de que que ella fallezca. se fuera, ajá, que tan en 20 Ujú, días, ¿no? Fuera. sí. Eh, ella era también agredida, digamos, violentada por, como tú le llamas, tu progenitor, por el que entonces, bueno, pues fuera su esposo. Siempre la violentó, tú veías cómo la lastimaba, la violentaba. Sí, desde que tengo memoria, él siempre la golpeó, siempre la maltrató, siempre la, la minimizó, la insultó, más que nada, justamente por su sobrepeso también, la denigro de mil maneras, a todos, a todos. Era su manera de imponerse y su manera de tenernos bajo su control. Y ella, de alguna manera, ¿cómo era contigo y con tus hermanos? Ella alcanzó a ser, digamos, dentro de toda esta violencia y de todo este problema de salud que ella vivía, alcanzó a ser, digamos, una buena madre contigo, una madre cariñosa. Para mi madre, bueno, esto lo mencioné justamente en el juicio, cuando declaré, porque me parece importante nombrar o mencionar un poco de mi madre, porque no soy, a ver, no quiero sonar mal, ¿no? Pero no soy tonta y más o menos conozco cómo funciona, obviamente, mi progenitor y cómo funciona mi familia y lo crueles que pueden ser. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, lo primero que van a tratar de hacer es, tratar de crear prejuicios sobre mí
Y en segunda, prejuicios sobre mi madre. Por supuesto que lo van a hacer, porque es algo que ellos necesitan hacer para lavarse las manos, claramente. Dicho y hecho es lo que se hizo. Lo único que hicieron fue hablar mal de una mujer que no está, que falleció, que no se puede defender. Y yo lo que dije fue que como eran las cosas. No es que nosotros podíamos ser unidos. Al tener un progenitor como el que yo tuve, con, con la violencia que tuve, era muy difícil mantener una unidad en la familia, porque él no lo permitía. Él no dejaba que nos llevemos bien entre todos y siempre había un problema, porque siempre es un problema. Pero al menos lo que es mi hermano, el del medio, yo y mi madre, éramos como un poco más unidos que los demás o entre hermanos. Siempre buscaba que se peleen, él siempre creaba algún tipo de conflicto, ponía a sus hijos en contra de su madre, las típicas y las más comunes, le digo, y las peores formas de manipulación que hay, ¿no? Él es así y nunca va a cambiar y no entiendo cómo la justicia puede permitir todas estas cosas. Él lo que provocaba siempre eran peleas, pero con mi madre sí tuve una buena relación, nosotros tres en específico, pero también siempre fue tan buena, no voy a decir no tan buena como mala, pero tan buena, pero igual había dificultades porque él no lo permitía, porque a él ver una cercanía con mi madre, ver una cercanía con mis hermanos, para él era un peligro de que yo pueda hablar. Entonces jamás me permitió realmente estar tan unida. Siempre tuve miedo de hablar, siempre tuve miedo de todo, porque él no me dio obviamente jamás me hubiera dado una libertad de nada, pero nunca me dejó tener la seguridad en el ala de mi madre. Y mi madre, sumisa, golpeada, maltratada, tratando de no crear problemas, porque obviamente aprendió claramente en todos los años, no sé cuánto habrá salido con él, como 20 años, un poco más, aprendió que involucrarse mucho con sus hijos, o involucrarse mucho cuando él está en la casa, o sea, cuando él estaba presente, mi mamá cambiaba completamente, ella conversaba mucho con nosotros, todo, pero él llegaba a la casa y era un silencio absoluto, no podía estar hablando con ella o incluso ayudarla en algo era un problema, ¿me explico? Entonces siempre hizo eso, siempre puso en contra a todos, pero aún así, a pesar de todo ese dolor y a pesar de todo eso, tenía una buena relación con mi madre. Y eso es algo que también pienso mucho. Mi madre hoy no está. Y él interrumpió mi desarrollo en todo tipo, mi desarrollo tanto social, sexual, psicológico, emocional, todos, incluso de mis vínculos, porque yo no tuve buenos vínculos con mis otros hermanos, no tuve un vínculo, un desarrollo normal de mis vínculos ni con mi madre ni con mi hermano. O sea, no, pues se podría decir que al menos lo que son mis hermanos, lo que soy yo lamentablemente la pobre de mi madre, nunca tuvimos realmente una familia como corresponde, no conocemos lo que es, o no conocíamos, mejor dicho, lo que es amarse, quererse y cuidarse sin problemas, porque no lo vivimos. Sí, lo comprendo esto y lo que dices con respecto al juicio, porque también lo vi en tus redes sociales, que él trata de lo que tú decías, ¿no? De desprestigiar, de difamar a tu madre y a ti para tratar de crear una desviación de la atención. Y esto es lo normal que hace cualquier victimario, ¿no? Cualquier victimaria, cualquier persona, pues ¿cómo le hago para librarme de la culpa cuando los hechos son innegables? Pues entonces se la acomodo a alguien más y entonces veo cómo hago que tu credibilidad se vea totalmente mermada para así poder compensar lo que salta a la vista, ¿no? Entonces esto es algo completamente natural en este tipo de situaciones. ¿Cómo tú podías ir a la escuela? Obviamente ibas a la escuela. ¿Cómo eran tus interacciones en la escuela? ¿Alguien llegó a notar alguna vez lo que vivías? Porque también yo sé que a veces los pequeños y los adolescentes e incluso los adultos somos expertos en ocultar lo que realmente estamos viviendo. A veces sí somos muy pequeños porque no sabemos cómo manifestar ni qué es siquiera lo que tenemos que manifestar. A veces nos da vergüenza, a veces pensamos que vamos a generar un problema a la familia y entonces no decimos nada. O sea, hay mil razones, ¿no? Pero
¿Cómo vivías tú esa parte de ir a la escuela y regresar a tu casa viviendo toda esta violencia? Bueno, algo que yo no tenía permitido por parte de mi progenitor, y todo esto bajo órdenes de yo no contárselo a nadie también, como todo lo demás, era no tenía permitido tener amigos o amigas, no Wow. lo tenía permitido. Yo no podía relacionarme con otras personas porque él no me lo permitía. Obviamente, sí, le hablaba a mis compañeros, me llevaba relativamente normal, tranquilamente, pero él lo que hacía era prohibírmelo por completo. Si tenía que hacer un trabajo grupal, algo, iban a mi casa, él estaba ahí todo el tiempo controlando de que cómo me llevo con ella, si me veía que alguna compañera mía era muy amable conmigo, o era muy simpática, o era una amiguita, digamos, me hablaba mal de ella, me decía que por favor no me junte con esa persona, o sea, no me dejaba tener confianza con absolutamente nadie, así que al menos lo que es mi niñez, hasta parte de mi adolescencia, no se lo he dicho, no se lo había dicho a nadie, nadie se dio cuenta, yo, yo lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo. Si a mí me hubieran, por ejemplo, supongamos, hipotéticamente, una profesora, una maestra, detectó alguna señal, algo, listo, hizo una denuncia, digamos, que me pudieron haber hecho una, acá se le dice, no sé cómo se le dirá en su país, pero acá se le dice cámara Gesell, supongamos, donde a mí te fijan si yo tengo algo, si yo tenía, pasaba por algo o no, si tenía alguna situación complicada o no, eh, jamás, no sé si una profesional lo pudiera haber hecho, pero al menos de mi boca, a esa edad y con el miedo que yo tenía, con el sufrimiento que yo estaba pasando, no había forma que yo diga que, y voy a decir palabras textuales, no había forma en la que yo diga, mi papá abusa de mí, mi papá golpea a mi mamá, mi papá me mata. No, 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 no. Yo no lo hubiera dicho jamás, yo podría haber dado un brazo con tal de que ese hombre a mí no me haga nada y las represalias no fueran absurdas. La manera en la que él amenazaba, la manera en la que él mató mascotas mías para mantenerme callada, la forma en la que él me tenía como un caballo toda la silla, no sabría qué otra analogía usar, era impresionante. Si a mí de niña me hubieran preguntado, ¿tu papá te hace algo? A muerte hubiera dicho que no, que lo amaba y que era el mejor padre del mundo porque no me quedaba otra, no tenía otra opción y no hubiera tomado otra opción. Y eso es algo que no entiende la justicia. Yo lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo. No importa cuánto le pregunten a mi hermana menor, que ahora tiene unos 12, 13 años, ella jamás, pase lo que esté pasando por algo, ¿no? Pero si está pasando por algo grave, jamás va a decir nada, porque está bajo la tutela de él. Y Toda, aún declarado culpable de todo lo que él me hizo, está bajo la tutela de él. Le negaron la tutela a mi hermano del medio y se la dieron a él. wow, no puedo creerlo. Qué cosa Justamente tan... porque la niña declara eso, que ella no, que ella quiere a su padre y que no pasa nada y que no, y ella adoraba a mi hermano del medio, lo adoraba, pero de la noche a la mañana ya no lo quiere ver y en teoría lo odia. Claro, como a él lo declaran culpable, corta toda comunicación de ella con mi hermano. Y ella ya no lo quiere ver. Y entonces ese es el punto. No, es una manipulación, pero absurda. Y no hay que ser un genio para darte cuenta que es obvio que es por mano de él. Esto no es algo que la niña quiere. Aquí se respeta mucho lo que el menor quiere en este tipo de casos de tenencia y todo eso. Pero es obvio que no va por ahí, que va por otro tipo de cosas, de coerción y manipulación. Claro, porque además tú me estás revelando cosas, nos estás informando detalles que no solamente versan, digamos, por esta violencia extrema y el abuso en todos los aspectos, sino incluso con elementos, pues, coercitivos que parecieran sectarios, ¿no? Como este tema de no poder tener ninguna relación con nadie más, estar vigilando todo el tiempo, por supuesto, este control que hace que nadie te tenga que estar vigilando para que tú hagas lo que la otra persona sabes que quiere que suceda, ¿no? Y obviamente es totalmente natural y entendible que tú ibas a negar a todas luces que lo que te estaba ocurriendo. Y a mí lo que me impresiona mucho es que seguimos avanzando y siguen pasando y pasando los años, sigue habiendo y habiendo y habiendo casos y casos. La justicia sigue sin entenderlo y yo es que yo no lo puedo entender.
sea, yo no puedo entender cómo esto no puede ser comprensible para las autoridades. Yo de verdad no, pareciera que estamos igual que hace 30, 40, 50 años, no veo cambios. La verdad, el sistema los protege y le da todas las garantías posibles, ¿no? Incluso a él lo declaran culpable y yo siento que él sigue teniendo garantías. No puede ser que exista, bueno, acá es un poder judicial, ¿no? No puedo creer que exista un poder judicial que permita que un juez ponga una impunidad disfrazada de pena como la que le puso a mi progenitor. Y esto ha pasado muchísimas veces acá en Catamarca, desde siempre, como dice usted, como si estuviéramos hace 30 años atrás. No cambia y no reacciona la justicia, no estarían comprendiendo la magnitud y el peligro, porque parece que hasta que ese hombre a mí no me mate, no van a terminar de ver la gravedad del asunto, o hasta que no abuse de mi hermana o la mate a ella, porque eso es algo que él dijo. Él dijo, yo no voy a llegar a juicio, voy a matarme y la voy a matar. Se lo amenazó a mi hermano con eso y también se hizo una denuncia al respecto, se hizo absolutamente todo y no pasa nada. Es como de, bueno, no creo que lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué no se cree que lo haga? ¿Por qué la justicia no cree que lo haga? Porque él siguió el proceso de principio a fin, o sea, de principio a fin hasta ahora, ¿no? Y no se intentó escapar, no le hizo algo físicamente, pero sí amenazó con hacerlo, pero bueno, no importa, todo lo demás lo hizo bien. Entonces, como que garantías y garantías y garantías cuando es un peligro, es un completo peligro. Oye, Micaela, decías que, bueno, esta foto, pues que es tan, pues que le parte a uno el corazón, ¿no? Pensar que estabas viviendo todas estas cosas tan terribles que nos estás comentando y que tú dices que incluso él llegó a quitarle la vida a tus mascotitas para que tú no hablaras. ¿En qué momento tú reaccionas? Porque además también tienes en tu Instagram cómo, pues, cómo él obviamente te violenta siempre, pero también empieza a violentarte, digamos, de manera íntima, para no decirlo tan fuerte, siendo muy, muy pequeñita. ¿En qué momento tú te das cuenta que tienes que decir algo y que él te empieza a amenazar para que no lo hagas? ¿Nos podrías relatar algo sobre todo esto? No sabría decirle si hay un momento en el que a mí me hizo como que a él le hizo, a ver cómo lo explico. No sé si hay un momento exacto o un momento en el que yo diga, él hace esto para que yo me calle. No, lo hizo siempre, ¿no? Siempre, desde la primera vez que me atacó, que fue a los 6 años, me dijo que me calle y que no diga nada. Y de ahí en adelante empezó con ese discurso, obviamente después lo fue como manipulando más y poniendo más presión y cada vez más sufrimiento, más abusos, cosas cada vez que subían más de tono, muchísimos celos absurdos de que tengo 6 años, completamente absurdos, no me dejaba lavarme los Te dientes, no me celaba a dejaba ti. bañarme, no me dejaba hacer absolutamente nada porque eh, para él era eso como arreglarte para mis compañeros o lo que sea. Yo era una criatura que no tenía idea de nada y mucho menos pensaba en nada más que en sobrevivir día a día. Es algo que sí, eso me ha marcado muchísimo también la infancia. Pensar en sobrevivir todos los días. Era abrir los ojos y decir, y que una niña piense así es gravísimo, eh, decir, por Dios, estoy despierta, me volví a despertar, no quisiera volverme a despertar, si quiero vivir, no sé, tal vez pensaba que como no tengo otra, ¿por qué no es otra mi realidad, no? No con esas palabras, pero es la sensación que me quedó. Y cada vez que me iba a dormir rogaba no despertarme, rogaba dormirme y ya está, basta, quería, pero ni siquiera pensaba no sé si tan chiquita podría usar la palabra morir, porque no es necesariamente esa la palabra, pero el dejar de sufrir sí siempre estuvo ahí, ¿no? Y cada vez que me despertaba era un rogar, o sea, mi abuela me obligaba a rezar antes de dormir porque era esa señora de antes,
Y no siempre, pero cuando yo estaba en su casa o a veces me cuidaba, me hacía eso, ¿no? Entonces yo aprendí a rezar de vez en cuando a dormir, y cuando rezaba antes de dormir, rezaba que por favor él no entre a mi habitación y no me haga nada, rezaba que por favor no volverme a despertar porque no soporto más. Y cuando me despertaba y estaba en el mismo lugar de siempre, volví a rezar y volví a pedir por favor que al menos hoy no sea un día malo, o al menos hoy sea un día sin llorar. Yo lo único que rogaba era un día sin llorar. ¿Y cómo voy a tener un día sin llorar si todos los días era maltrato, todos los días era que me tocaba, todos los días era de que me besaba el cuello, me besaba la boca? Era un asqueroso, era un completo asqueroso. Todos los días algo distinto, ya sea un ataque sexual o un ataque, ya sea psicológico o físico. O sea, él no iba a parar jamás. A los ataques sexuales por lo general los distanciaba un poco, una semana, dos, qué sé yo, no era tan constante con eso, pero fueron 14 años de mi vida. Perdón, sí, fueron 14 años de mi vida. No es, no, no es algo que se pueda contabilizar, no es algo que es menos o más grave. No, es mucho, mejor dicho, no es menos grave si pasó solo una vez, a eso me refiero. Es lo que Pasó te un iba a millón, decir. pasó muchísimas, es mucho para mí. Y la justicia no entiende que si alguien puede abusar por 14 años de su propia hija, ¿qué le espera a la otra niña? ¿Qué esperan de él? Que con una charla de violencia de género, de perspectiva de género, que es lo que le van a dar o le dieron, no estoy segura, no sé qué habrá pasado con eso, y con que vaya a firmar una planilla porque está condenado a 3 años en suspenso, o sea que no va preso, tiene que ir y firmar y volver a su casa, esto se va a arreglar, o esa persona se va a reintegrar de alguna manera. No va a pasar. Le están No. diciendo a él que hubo una tolerancia, que él me abusó hasta cierto punto, durante cierto tiempo, y dijo las palabras correctas, e hizo lo que él siempre dijo que iba a hacer. Él siempre dijo, cada vez que salía un tema de un abuso, algún caso de abuso en algún lado, qué sé yo, que había un juicio, dice, para que no te metan preso, vos siempre tenés que juntar la cantidad de personas, la suficiente cantidad de personas para que hablen bien de vos en el juicio, y no vas a ir preso. Y es exactamente lo que él hizo. Juntó la cantidad necesaria de personas para que hablen mal de mi madre, para que hablen mal de mí, para que hablen mal de mi hermano, para que hablen mal de cualquiera menos de él. Y es lo que pasó. Hubo una tolerancia y él tiene 3 años en suspenso. Le acaban de dar la razón a un abusador y le acaban de decir a todos los abusadores que esto lo pueden hacer y que no hay ningún problema. Al menos acá en mi país, al menos acá en mi provincia es lo que hicieron. Claro, es que esto es algo que dices es gravísimo, ¿no? Porque sabemos que este tipo de personas viven en campaña política, digamos, ¿no? Viven en campaña de levantar su prestigio para que cuando este tipo de sucesos lleguen, entonces, claro, la vecina va a decir, pero si es un santo, una santa, pero ay, tan linda, tan lindo don Chuchito, doña Juanita, sí, siempre mira si hasta galletitas me ha traído y no, y el otro día nos donó para los niños pobres. Y entonces, claro, se la pasan en esta campaña para que llegado el momento nadie te crea. Y como las víctimas no andamos de campaña viendo a quién convencemos de que somos buenos, entonces, pues claro, esa ventaja nos llevan, ¿no? Y entonces, esto es una cosa verdaderamente terrorífica. Y además dices que esto que nos dices es tremendo, ¿no? Porque, claro, mira, déjame que te cuente algo, o sea, cuando nosotros, bueno, otras sobrevivientes de mi caso y tal, pues que no nos dejaban lavarnos los dientes, que no nos dejaban bañarnos, que no nos, claro, pero era una secta criminal y era una gente que pues no tenía un parentesco con nosotros, ¿no? Dices, ¿por qué tu progenitor te cela como, dices, tú me celaba, como no quiero que se lave los dientes porque entonces se va a ver más bonita, no quiero que se bañe porque entonces se va a ver más limpia. O sea, así es como lo vivía, según lo que, porque incluso yo veía en tu Instagram que decías que te viene esa sensación de trauma cuando te lavas los dientes, entonces cuando te bañas por mucho tiempo, es por todo esto que dices.
Sí, es una cosa que yo me lavo los dientes, es más, eh, con los años he tratado de encontrar formas de lavarme los dientes en las que no sea tan difícil o tan asqueroso, porque es una cosa que es una sensación espantosa. Es como cuando te intoxicas con alguna comida, no sé explicarlo, y que después no la puedes ni ver. Bueno, más o menos así. Yo siento el sabor a la pasta o siento el cepillo en la boca y es una cosa que no puedo parar de sentir como náuseas, muchísima angustia, la verdad, es muy feo para mí. Y yo me lavo los dientes, dejo la puerta abierta o me lavo, ahora bueno, yo justo en este tiempo estoy en pareja y por lo general me acompaña a lavarme los dientes, o sea, normal, o sea, todos supongo en algún momento lo lavamos los dientes al lado de la pareja o al lado de la esposa, lo que sea. Y nos lavamos los dientes y él me conversa o lo que sea mientras nos estamos lavando los dientes o lo que sea, con la puerta abierta o si estoy sola camino por la casa mientras me lavo los dientes porque trato de hacer cualquier cosa menos estar haciendo lo que estoy haciendo y es algo completamente necesario. Hubo muchísimo tiempo, y sé que suena asqueroso, pero hubo muchísimo tiempo en que no lo pude hacer, que era muy inconstante. Y de chica también, porque no me dejaban hacerlo. Mi salud bucal era horrenda. Mis muelas estaban destruidas, cambiaron, por supuesto, con los años, pero porque eran de leche en ese tiempo. Pero el dolor y a mí, al médico, prohibido, ¿no? O sea, te tenés que quebrar un brazo para que te lleven para que la dejen a mi madre llevarte al médico. Tenés que estar vomitando, perdón que lo diga así, pero vomitando un poco más sangre, si no, no te llevan. Pero no porque mi madre no quisiera, sino porque él no lo permitía, y porque sin economía, ¿cómo una mujer levanta a sus hijos y va a un médico? Acá no se puede. Acá no podías porque tenías que ir hasta por ejemplo, hasta el hospital del niño y vivíamos lejos. Y el único que manejaba era él, hasta que mi mamá aprendió un poco a manejar, pero él no le permitía. O sea, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que uno podría decir, ah, bueno, pero ¿por qué la madre no lo hizo? Porque no se podía, porque no pudo, porque también la golpeó y porque también la obligó a no hacer. Entonces, y yo podría tener un montón de cosas que reprocharle a mi madre y todo lo que quieran, pero se lo tendría que reprochar yo. Pero jamás, si hay algo que nunca le voy a poder reprochar a mi madre, es que me haya tocado, que me haya abusado, que no me haya permitido bañarme, que no me haya permitido lavar los dientes, que me haya maltratado, jamás le voy a poder reprochar eso. Tal vez le podría reprochar, no sé, mamá, qué gusto me hubiera dado que, no sé, que te empodere, mamá, me hubiera gustado mucho que, no sé, luches, qué sé yo, pero ¿qué le voy a pedir a una mujer en esa situación en la que estaba? Pobre mujer, mi madre a mí, yo la recuerdo con muchísimo cariño y con dolor de su vida también, ella sufrió muchísimo, muchísimo en manos de ese hombre, y muchísimo teniendo a sus hijos, y muchísimo en la violencia económica también en que él la tenía, o sea, es un montón de cosas, un montón de cosas. La gente que la conoce, que la conoció, amigos de ella cercanas, saben lo que ella era. Ah, otra cosa. Una de las que era, en teoría, la mejor amiga de ella, eh, cuando mi madre fallece, yo no la volví a ver, sinceramente. Ahora es la pareja actual de mi progenitor, cosa que, sinceramente, no es algo que me interese de ninguna manera y nada. El problema, para mí, es que esa mujer sabía y sabe todo el maltrato que él le hizo a ella. Y aún así, fue al juicio y declaró en contra de ella, de la que era su mejor amiga y de una mujer que falleció y sufrió tanto. Sinceramente, completamente cruel y completamente horrible. Pero Ya tal y como basta. dijo uno de los fiscales ahí en el juicio, es obvio que ella va a declarar a favor de su pareja actual. Obviamente ella va a decir que su menor de edad, que su hija menor de edad, puede estar al cuidado de él y que ella confía completamente en él. Pues sí. Está declarado culpable, ¿no? Y hay una hija, al menos yo como mujer, sinceramente, y si está la sospecha de que el Exacto. hombre con el que estoy abusó por 14 años de su hija, ni en pedo. Perdón que hable así, no, pero ni No, en no, no, pedo. sí, por Dejo que te supuesto. me acerques o te acerques a mi hija. No hay forma de que yo pueda hacer algo así. Ni por la mínima duda, ya directamente digo que no. Y aún así ella fue y se sentó y puso la cara ahí y dijo lo que dijo. Y no es cierto. No es cierto y lo voy a decir, porque nada de lo que salga de la boca de mi progenitor y de las personas que fueron a declarar en contra de mi madre es real, no es cierto, mintieron descaradamente
y es un dolor inmenso. Podrían haber dicho lo que quieran de mí, porque al fin de cuentas a eso iba, a eso iban básicamente, a desmentir y desmentirme a mí de alguna manera y tratar de defenderlo a él. Pero hablar mal de una mujer que está muerta me parece muchísimo. A mí me parece horrible, sinceramente, no se puede defender. Ojalá ella hubiera estado viva y las cosas tal vez serían muy diferentes. Capaz mi hermanita incluso estaría a salvo hoy en día, pero no lo está. Hay una imagen también, Micaela, que vemos aquí donde tú tienes tus ojitos golpeados. Y bueno, pues ahí se ve claramente esta imagen, se te ve pues totalmente hinchado tu ojito. ¿Recuerdas ese día con claridad? Él el día del acto, de ese acto sí lo recuerdo. Él me había golpeado un tiempo antes. Se ve, algo también que tiene particular esa foto es que tengo como unos cotitos acá y el resto de la cara, así no es mi rostro, no era mi rostro y son otros golpes. Él me había golpeado y se me habían ido un poco las marcas, pero la del ojo no, y yo tenía un acto. Él había dicho que tenía un orzuelo, que capaz que el orzuelo me había salido por alergias y que por eso tenía la cara hinchada, o sea, mintió un montón de cosas que sinceramente no podría, sé más o menos qué dijo, pero no podría recordar exactamente qué es lo que dijo, porque mentía cada vez que me golpeaba, mentía que, no sé, una vez mintió que me tiré del árbol, había un árbol que era como de duraznos, gigante, muy bueno, gigante para una nena de 6 años, 7 años, 8 años, grande, y dijo que me había tirado de ahí cuando él me había golpeado a mí la nariz de una manera, pero brutal. Y bueno, que había pasado eso. Bueno, acá hizo lo mismo, que yo tenía un orzuelo y que me lo habían tratado de sacar con un anillo de oro. Acá está la creencia de que si le frotas un anillo de oro se te sale, se te va. Bueno, y dijo ese que por eso tenía así la cara. Él, sinceramente, y los golpes y las cosas siempre las justificaba diciendo eh, que o me caía o que me golpeaba sola, porque siempre dijo que me pegaba sola, eso nunca lo hice, él siempre dijo que yo me ponía caprichosa, golpeaba el piso y me pegaba yo, o sea, jamás no pasó, nunca me golpeé así como él lo mencionaba, y en ese caso particular él decía que yo tenía golpes tanto por cuenta mía como el orzuelo y alergias, o sea, no hay, sinceramente no, nunca dio una explicación muy profunda tampoco, porque era como de, bueno, ya está que tanto me cuestionan, váyanse todos a la misma. Y listo. O sea, tampoco le ibas a poder preguntar mucho ni decirle nada. Y que me golpeara no era una sorpresa tampoco para nadie, y ni que los maltratara a todos. Así que sinceramente no era anormal. Tu hermano que entiendo hasta la fecha, pues te ha estado apoyando. Obviamente él se daba cuenta de todo y por eso te ha estado apoyando. ¿Cómo? Ahí Perdón. tu hermano, que obviamente era, que es el que dices que era un poco más unido contigo y con tu mamá, que entiendo que es Sí. el que te sigue apoyando. Él obviamente se daba cuenta lo que tú estabas viviendo. Bueno, traías el ojito todo morado y me imagino, como dices, que pasó muchas veces. ¿Él también era maltratado o era una cosa como de género, como contigo, como con tu mamá, como con las mujeres, o era en general también a los varones? Ambas cosas. Era una cuestión de género, sí, estoy segura de eso, porque él odia a las mujeres, las odia, tiene un desprecio por todo lo femenino. Mi hermano es homosexual, él está casado, justamente, así que a él no se puede imaginar cómo lo maltrató toda la vida. Toda la vida. A tu hermanito. Lo golpeó siempre, lo trató de maricón toda la vida, lo odiaba, nos odiaba a todos, él odia a todos. Él no sabe, obviamente es un narcisista, odia a cualquiera que no sea él. Eso es así. Él nos maltrataba absolutamente todos. Mi hermano, sí, obviamente se da cuenta, pero a él también lo golpeaban. A él también lo Claro. lastimaron muchas veces, muchísimas veces. Mm. A él lo torturó mucho también. Su infancia fue espantosa como la de todos.
Terrible. Y esta foto también me llama la atención, Micaela, porque estás con una de tus hermanas, pero esta hermana, entiendo que es una hermana que no se ha querido involucrar o no ha, que obviamente debió haber sido también maltratada, pero por alguna razón decidió apoyar a este hombre, o qué sucede con tus demás hermanos. Sí, ella declaró en el juicio también en contra de su propia madre, algo que no me explico, francamente no me lo explico porque no entiendo, mi madre la ha cuidado mucho a ella, incluso, porque bueno, ella tuvo un bebé como a los 22, por ahí si no me equivoco, eh, creo que a los 22 no lo recuerdo, y tiempo antes también mi madre la protegió mucho porque al ser la nena más grande, digamos, eh, se acercaba, y ya tenía ya novio y planeaba casarse y todo eso, se acercaba el momento en el que ella se iría de casa, ¿no? Y mi madre la cuidaba mucho más en ese tiempo. Después quedó embarazada, todo, creo que ya se había mudado, si no me equivoco, eh, y mi mamá la cuidó muchísimo y siempre la trató bien, o sea, jamás hubo, o sea, dentro de la dinámica familiar que ya te había explicado, ella siempre hizo lo que pudo con todos y con la relación que tenía con todos, y ella igual se sentó en el juicio a decir que su madre era golpeadora, que su madre era loca, que su mamá estuvo internada, que no sé qué más, o sea, un montón de cosas que yo digo, no sé dónde sacan tanta cosa, y tanto coraje, sinceramente, tanto coraje y descaro para hacer algo así. Esa mujer que ven ahí es la segunda hija de mi progenitor, porque tiene un hijo mayor. Eh, ella, por una situación que yo declaré en el juicio, que también la conté y que, bueno, la voy a contar, eh, ella tenía conocimientos de los abusos que él hacía hacia mí y los encubrió, toleró, por la razón que sea, no la conozco, no sé si miedo, no sé si que él la cayó de alguna manera, si la no tengo la más mínima idea, ella dudo mucho que alguna vez en la vida lo confiese, francamente, pero yo sí lo sé, porque yo la vi y la escuché hablar con él, y ella le preguntó a él que qué más me había hecho, porque me encontró en la cama con los pantalones abajo. Entonces le preguntó que qué más me había hecho. Y yo imagino que el qué más me había hecho es si él me había penetrado o no a la edad en el momento en el que ella me encontró, el tiempo que me tiene unos 7 años, 6 años, no estaría recordando, 7 años creo que tenía, no recuerdo bien. Pero recuerdo la escena, yo estar en cama, verlos, abrir los ojos, verlos ahí a los dos discutiendo, y ella diciéndole que qué más me hizo. Y él le dijo, nada, lo de siempre, no le hice más nada. Ella Dios. siempre lo supo, porque estamos hablando desde casi el principio, los primeros años en que él empezó a abusarme. Ella lo sabía, siempre lo supo, y jamás lo va a confesar. Y aún así tuvo el descaro de ir y sentarse en el juicio y decir que yo miento, que ella no sabe por qué yo estoy haciendo esto, y ella está sentada ahí. La que realmente no sabe por qué ella está haciendo esto soy yo. Soy yo la que no entiende cómo ella pudo darle la espalda a una nena de 6 años durante toda su vida, e incluso darle la espalda a su propia madre y sentarse a hablar así de ella y de mí. Y desproteger a su otra hermana y a sus hijos, porque ella tiene 2 hijos ahora. Tiene una nena chiquita, creo que tiene 7 años, poco menos capaz, no sabría yo cuántos años tiene su hija menor, y su otro hijo, que tiene casi la misma edad que mi hermana chiquitita. Viven juntos, todos. Mi hermana, mi progenitor, los 2 niños de ella y mi otra hermanita chiquita. Yo no sé cómo ella puede sostener, o ella cómo puede vivir en una situación así, sabiendo que él sí lo hizo, que él sí abusó de mí, aunque ella nunca lo confiese. Porque más allá más allá de todo lo que pase judicialmente, ella lo sabe y está ahí. Es muchísimo, hasta a pesar de saber que es, porque perdón, a mis ojos y a mi opinión, ella es una muy mala persona, sinceramente hacer esto es de muy mala gente, a pesar de que ella sea una mala persona, me es incomprensible que arriesgue así a quienes dice amar, que supongo son sus hijos. Qué tremendo,
qué tremendo. La verdad que, híjole, ¿sabes qué? Tengo mucha angustia, mucho, pues diría dolor, porque pienso en ti, pienso en mí, pienso en mis compañeras, pienso en tantas personas que de una u otra manera, dices, el ir a juicio, pues el hacer lo que se supone que es lo correcto, que es levantar la voz, denunciar, pero es que también el costo es tan alto, ¿no?